Efectos del valor residual. Es bien importante que para los obligados a llevar contabilidad evaluemos este tema para establecer si es viable estimar valor residual de los activos depreciables o no es viable. Vamos a hacer entonces aquí un comparativo, pero antes vamos a entender, a comprender cuando hablamos de valor residual o conocido también como valor de salvamento. Estimar ese valor es importante si yo pretendo vender el activo al término de mi vida útil para que me quede un saldo allí en libros. Entonces, estimar ese valor por el cual se podría vender el activo. Entenderíamos que si yo no pretendo vender el activo una vez terminada la vida útil, no sería viable entonces estimar valor residual. Eso lo evaluamos o lo evalúa cada quien de acuerdo a muchos aspectos, varios aspectos que vamos a tener en cuenta. Entonces aquí vamos a mirar un comparativo de un activo, fijo de la empresa en el cual se estimó valor residual y ese mismo activo sin estimar valor residual con un costo de adquisición de 1.000 millones, y aquí estimamos un valor residual de 200 millones, aquí no estimamos valor residual, nos deja una base de depreciación de 800, aquí nos deja una base de depreciación de 1000. Entendemos, digamos, que una vida útil de 10 años, una tasa de depreciación del 10%. Y para que no nos genere diferencias con la parte fiscal, vamos a entender que es la misma vida útil, por tanto la misma tasa de depreciación anual. Entonces tenemos una depreciación anual de 80 millones con valor residual, y la depreciación anual sería aquí de 100 millones. Es decir, que al terminar la vida útil, al terminar de depreciarse, vamos a encontrar una depreciación acumulada de 800 millones, y cuando no estimo valor residual voy a tener una depreciación acumulada de 1.000 millones. ¿Qué encontramos al final de la vida útil? En la contabilidad encontramos que nos queda un valor en libros de 200 millones, pero por esta vía no nos queda valor en libros, nos queda cero. Está totalmente depreciado, no estimé valor residual y no tengo valor en libros. Posibles escenarios cuando venda el activo. Una vez terminada la depreciación, una vez terminada su vida útil, decido vender el activo, teniendo en cuenta y tomando como base que sí tengo valor en libros acá y que acá no tengo valor en libros. En los tres escenarios estamos suponiendo un precio de venta por encima del valor en libros, o un precio de venta por debajo del valor en libros, o un precio de venta igual al valor en libros, tomando como base esto. En el primer escenario encontramos que tenemos una utilidad de 100 millones y aquí tenemos una utilidad de 300 millones. Entonces esto tiene un impacto en el estado de resultados, en la utilidad contable, asimismo como tiene un impacto en la declaración de renta. ¿Por qué? Porque en primer término vamos a aplicar lo que nos dice por allá el artículo 196 sobre una renta líquida por recuperación de deducciones. En primer término, cuando muchas personas piensan en vender un activo y que este activo le genere utilidad en esa operación, automáticamente en el imaginario van a asimilar un impuesto de ganancia ocasional, pero en aplicación de esta norma no va a ser así. ¿Por qué? Porque en primer término, como es un activo depreciable, como en años anteriores me he tomado deducción fiscal por depreciación y que me ha llevado a tener una menor renta líquida gravable, entonces esto lo que me está diciendo es que la ganancia que me quede en términos fiscales sin tener incidencia contable, ¿sí? ¿Por qué no tiene incidencia contable? Porque es un tema netamente fiscal y yo voy a registrar en la contabilidad son los 100 millones de utilidad. O si no estime valor residual, voy a reportar en la contabilidad pues los 300 millones y va a ser una mayor utilidad contable. Pero en términos fiscales yo no voy a tener en cuenta un impuesto de ganancia ocasional. En primer término no, porque el artículo 196 me dice que en primer término esa utilidad yo la voy a destinar o a imputar a la renta líquida por recuperación de deducciones. Es decir, que la utilidad primero
La utilidad primero no se va a reportar como ganancia ocasional, sino que se va a reportar como un ingreso fiscal, pero por recuperación de las deducciones. Es decir, que como ya se depreció todo, y digamos que fiscalmente se depreciaron acá 1.000 millones en este caso, podemos hacerlo en este caso, podemos hacerlo en este caso. Ya se depreciaron 1.000 millones fiscalmente, es decir, que en años anteriores se tomó una deducción por cada año fiscal de 100 millones. Lo que estoy haciendo con esta utilidad es absorber esas depreciaciones, pero como 300 millones es inferior a 1.000, pues voy a tomarme solamente esos mismos 300 como renta por recuperación de deducciones. Es decir, que no va a quedar nada para llevar a ganancia ocasional. En el segundo escenario, entonces, no me queda utilidad sino una pérdida, pero en este caso sin valor residual sí me va a quedar una utilidad. En el tercer escenario no me queda utilidad ni pérdida porque lo estoy vendiendo por el mismo valor de libros y aquí me sigue generando utilidad. ¿Por qué me genera utilidad en los tres escenarios aquí cuando yo no estimo valor residual? Porque una vez que termina la vida útil, el valor en libros es cero. Entonces en los tres escenarios siempre voy a tener utilidad, siempre voy a generar un ingreso en el estado de resultados, me va a llevar a un mayor valor de la utilidad contable y me va a llevar a una renta por recuperación de deducciones. En algunos casos quizás también genere ganancia ocasional y me va a generar una mayor renta líquida gravable. Y recordemos que esta renta líquida por recuperación de deducciones no permite costos ni deducciones, ¿sí? No permite costos ni deducciones. Entonces, eso sería prácticamente renta líquida, que al multiplicarlo por la tarifa, ese sería el impuesto. Pensando en un ingreso solamente por esta transacción. Concluimos acá. Primera conclusión, que si yo sí estimo valor residual, en cada año, estamos evaluando, en cada año, digamos en el año 1, me va a generar un menor gasto contable en comparación con esto, ¿no? Aquí me va a generar un menor gasto contable en comparación con en donde no determine valor residual. Entonces voy a llevar un menor gasto al estado de resultados, pero también voy a llevar un menor gasto a la declaración de renta. Porque en este escenario voy a llevar al estado de resultados 80 millones, lo que significa que voy a tener una mayor utilidad contable. Hasta ahí, excelente. Voy a tener una mayor utilidad contable en comparación con esto. Pero para efectos tributarios, yo voy a llevar estos 80 millones como deducción, es decir, voy a llevar una menor deducción fiscal en comparación con este sistema. Aquí voy a llevar a la declaración de renta 80 millones como deducción por depreciación y aquí voy a llevar 100 millones como deducción por depreciación. Significa que en este sistema, si estoy utilizando valor residual, sí me va a generar una mayor renta líquida gravable que si utilizo este sistema o esta no estimación de valor residual, ¿sí? Pensando en que si se vendió, se pudo vender. Entonces estamos diciendo unos ingresos que haya percibido la empresa durante algún periodo, cualquier año de esos. Entonces este sería el manejo de cada año. 120 millones de utilidad antes de impuestos, una provisión o un gasto por impuesto provisionado y me genera una utilidad contable de 82 y aquí me genera una utilidad contable de 69 porque aquí sí estoy llevando un mayor gasto por depreciación. Entonces miremos el impacto contable y el impacto tributario. Ahora, sin valor residual, si no estimo valor residual acá en este caso, cuando se venda el activo y suponiendo un precio de venta superior en libros, produciría una mayor utilidad contable y una mayor renta líquida gravable, por tanto un mayor impuesto de renta. ¿Qué estamos haciendo acá? El mismo ejercicio del este primer escenario, donde estoy vendiendo por 300 millones, ¿sí? Pero la utilidad contable es de 100. Aquí estamos haciendo lo mismo. Ese ingreso por venta del activo es de 100, pero aquí tenemos un ingreso por venta del activo de 300 porque no teníamos valor en libros. En este primer escenario no teníamos valor en libros, la utilidad de 300 millones. Entonces estamos evaluando los dos aspectos. Podemos decir aquí
Vamos a copiar esto acá, digamos que para entenderlo mejor. Con valor residual y sin valor residual. Unos ingresos del periodo también de 200 millones, pero también tengo unos ingresos por venta del activo de 100 y aquí unos ingresos por venta del activo de 300. Pensemos y no tengamos en cuenta gastos por depreciación, digamos que se vendió en un año posterior al año en que se terminó su depreciación. Entonces no tenemos en cuenta gastos por depreciación, me genera una utilidad antes de impuestos y una utilidad contable neta. Y observemos que bajo desde ese punto de vista me genera una mayor utilidad contable. Pero así como genera mayor utilidad contable, me genera una mayor renta líquida gravable en la declaración de renta y por tanto un mayor impuesto a pagar. Con esto queremos significar que es importante. No significa que para todos los casos va a ser igual, porque esto sumado a los demás ingresos, pues quizás puede dar un mayor o menor, pero si lo evalúo de manera individual, realmente puede ser muy importante hacer este análisis para determinar si cuando inicio a depreciar mi activo, cuando adquiero mi activo, realmente le voy a estimar un valor residual o no le voy a estimar un valor residual. Esa decisión, ¿quién la toma? Pues quienes tengan la autoridad de tomar dichas decisiones. Feliz día.